Ya, entonces ahora vamos a ver los ejemplos de efecto Doppler. Efecto Doppler, vamos a poner aquí relativista. ¿Ya? Para el ejercicio 1 tenemos una estrella que se aleja de la Tierra con velocidad V mayúscula, emite una radiación con longitud de onda lambda sub 0 medida en su sistema de referencia, calcular la longitud de onda lambda de la radiación recibida en el sistema de referencia de la Tierra y su aproximación en el caso no relativista. Básicamente el ejercicio 1 es una mezcla entre una demostración para que ustedes vean cómo es el comportamiento de la frecuencia y de la longitud de onda por medio de estos sistemas relativistas. Entonces tenemos esta estrella que se aleja de la Tierra con una velocidad V mayúscula, decía. Esta emite entonces su sistema propio una longitud lambda sub 0. Y esta longitud llega a la Tierra, no sabemos cómo, le vamos a poner ahí lambda igual a signo de pregunta. Y esto es la Tierra. Ya, eso nos pregunta el ejercicio. Entonces nosotros podríamos calcular, por ejemplo, lo que sería el periodo de radiación emitido en el sistema de referencia de la estrella. ¿Ya? Supongamos que la estrella emite, según ella, a un cierto periodo, llamémosle T sub 0. Ya vamos a ponerle sub 0 a todo lo que es relacionado a la estrella. Entonces, ese periodo de radiación que va a incidir en la Tierra se obtiene a través de la proporcionalidad de los intervalos de tiempo. ¿Ya? O sea, que T es igual a K T', ¿ya? Donde este factor de proporcionalidad, como le llamamos nosotros, es el que ustedes ya vieron en clase y lo vieron así como C más B partido por C menos B, T', ¿ya? O puede que lo hayan visto también como beta, yo la verdad es que no me fijé en el documento si lo vieron así o así, pero es lo mismo, ¿ya? Porque ustedes saben que beta es B partido por C, entonces en el cálculo llegan a lo mismo. ¿Ya? Ese es el factor entonces de proporcionalidad. Entonces, si suponemos que en un tiempo T1' es el instante, vamos a poner aquí, instante de la emisión del primer pulso de onda medido en el sistema de referencia de la estrella. ¿Por qué le pongo prima? Porque es la estrella la que se está moviendo supuestamente y la Tierra está quieta. Entonces, nuestro sistema de referencia móvil es el sistema de la estrella, por eso le pongo prima. ¿Ya? Entonces, este pulso va a llegar a la Tierra ¿cómo? Va a llegar como T1, dijimos que esto era acá, T1', ¿verdad? O sea, esto es C más B, C menos B, T1'. Suponiendo que este es el primer pulso y hay un último pulso que ocurre en un tiempo T2. Entonces aquí vamos a poner aquí último pulso que emitió la estrella según su sistema de referencia, ¿ya? Entonces a la Tierra va a llegar como un tiempo T2, ¿verdad? Que va a ser K T2', es decir, C más B, C menos B, T2', ¿ya? Entonces, obviamente, la relación entre los periodos es lo que yo quiero tratar de encontrar, ¿ya? El periodo, por ejemplo, de la Tierra, llamémosle T mayúscula, va a ser T2 menos T1, y entonces vamos a hacer la resta entre lo que obtuvimos acá y acá. Entonces esto nos va a quedar C más B, C menos B, T2' menos T1', ¿ya? Y acabamos de decir, al principio dijimos que el periodo desde la estrella, o desde el punto de vista de la estrella, lo vamos a llamar como T0. Entonces, la relación entre los periodos la escribimos de esta manera, ¿ya? Todo esto es más o menos para que ustedes vean de dónde viene, pero ustedes pueden directamente escribir el resultado si ya entienden desde dónde proviene cada una de estas variables, ¿ya? Ahora, por otro lado, si uno conoce la relación entre la longitud de onda y el periodo de la longitud de onda de radiación que pusimos acá como lambda, entonces esto es C de periodo mayúscula. Entonces nos queda que lambda partido por C es igual a nuestra constante de proporcionalidad, ¿no es cierto? Lambda sub 0, C. Entonces podemos escribir esto como lambda raíz de C más B, C menos B, lambda sub 0. Y esta es la expresión que nosotros conocemos como
el efecto Doppler relativista. ¿Ya? Cuando la estrella se aleja, o sea, cuando B es positivo, voy a poner aquí esto significa que la estrella se aleja, ¿ya? Siempre vamos a tener que lambda es mayor que lambda sub 0, ¿ya? Eso significa que la radiación que uno recibe en la Tierra, que nosotros le llamamos lambda, sufre un corrimiento al rojo, porque la vemos, ¿no es cierto?, a una longitud de onda mucho mayor que la que realmente emitió la estrella. Entonces, la radiación recibida por la Tierra sufre corrimiento al rojo. ¿Ya? Siempre y cuando esta estrella se está alejando de la Tierra. Porque también tenemos el caso cuando B menor que 0, tenemos que la estrella se acerca, ¿ya? Y ahí obviamente tendríamos un lambda menor a lambda sub 0, y en la radiación recibida tendría entonces un corrimiento al azul. O sea, vamos a poner aquí que esto sería un corrimiento al azul. Ya ese corrimiento del rojo, el que ustedes conocen como el redshift en la astronomía. Entonces, bueno, después nos preguntan qué pasa con el caso cuando lo intentamos llevar al caso no relativista, es decir, cuando estamos intentando decir que B es mucho menor que la velocidad de la luz. Entonces, para eso hacemos una aproximación de primer orden de alguno de los dos factores. Por ejemplo, voy a tomar el de arriba, y este me queda entonces 1 más B partido por C elevado a 1/2. Y si hacemos la aproximación a primer orden, haciendo la expansión en serie, nos queda que esto es 1 más B partido por 2C. Si hacemos el mismo ejercicio para 1 menos BC, nos queda 1 menos BC elevado a menos 1/2. Le pongo menos 1/2 porque es lo que está en la parte de la división. Vamos a ponerlo así mejor. Entonces esto, de nuevo, aproximando a primer orden, nos queda 1 más B partido por 12. Ya, ahora nos queda positivo porque este de acá, con el negativo de acá, aportan a que sea positivo. Entonces, si escribimos esas dos en la relación que hicimos acá, en esta, escribiendo las aproximaciones, nos queda entonces que esto es aproximadamente 1 más B partido por 2C al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este multiplicado por eso queda al cuadrado, lambda sub 0. ¿Ya? Y la aproximación de este, a primer orden, es 1 más B partido por C, lambda sub 0. Entonces, si B es mucho menor que C, ¿qué ocurre con B partido por C? Nos queda aproximadamente 0. Entonces nos queda que lambda igual a lambda 0, que sería el caso en que no tenemos el efecto relativista de la partícula que se está moviendo a una velocidad de la luz, o sea, se obtendría la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces esto sería el efecto Doppler no relativista. Es lo que obtuvimos acá. Ya, eso simplemente. Vamos a ver el ejercicio 2 ahora. Voy a pausar para borrar y ordenar mis cositas. Ya, vamos entonces ahora con el ejercicio 2 de efecto Doppler. Voy a compartirles la guía. Oh, no está aquí. Tenemos dos astronaves que viajan con una velocidad relativa V mayúscula. Pasado un tiempo T desde el encuentro de las dos naves, una de ellas descubre que un asteroide se encuentra a una distancia X. Calcular las coordenadas T' y X' del asteroide, pero medidas por la otra nave. ¿Ya? Entonces teníamos dos naves que se encontraron, luego la nave A detecta un asteroide, y esa información también tiene que ser comunicada a la nave B, entonces por eso hay que encontrar las coordenadas T' y X'. Pensémonos la pizarra. Oye, me ensució. Ahí, ¿ya? Entonces, tenemos entonces la situación, la nave A, la nave B, ¿no es cierto? La nave A se encuentra a una cierta distancia X de un asteroide, y queremos saber a qué distancia X' se encuentra entonces B de este asteroide. Entonces tenemos que se cumple obviamente que X' es igual a C, T1' menos T
Les voy a escribir acá qué significa T1', T2', etcétera, para que nos vayamos guiando un poquito. Entonces, para la detección del asteroide, o sea, para que A detecte el asteroide, ¿qué tiene que ocurrir? Las naves tienen que enviarle una señal luminosa, ¿no es cierto?, que se refleja en el asteroide y regresa a cada nave. O sea, hemos visto ejercicios varios que hablan de que tenemos que nosotros esperar a que el haz de luz llegue a nosotros para detectar que existe o hay un cuerpo, ¿cierto?, a una cierta distancia de nosotros. Entonces vamos a poner que T1, por ejemplo, representa el tiempo en que la nave A emitió esa señal luminosa. Entonces, vamos a poner aquí tiempo en que A emite señal, ¿ya? Obviamente estamos hablando de la señal para detectar el asteroide, pongámosle acá, ¿ya? Y tenemos entonces un tiempo T, que es el tiempo de reflexión del asteroide. Tiempo de reflexión del asteroide, ¿ya? Y obviamente tenemos una distancia X, que es la distancia entre la nave y el asteroide. Entonces, esto es la distancia entre A y el asteroide. Ya, para que me vayan siguiendo, entonces estas son las coordenadas, las variables, perdón, que nosotros necesitamos en relación de A y el asteroide. Ahora, con respecto a B, vamos a tener lo mismo, pero desde el punto de vista de B. Por ejemplo, T1' va a representar el tiempo de recepción por la nave B de la señal enviada por la nave A en el tiempo T1. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo de recepción de la nave B de la señal enviada por A en T1. Porque recordemos que ambas naves se están moviendo con una velocidad relativa V mayúscula, me parece que decía el enunciado. Entonces, lo que observa B con respecto a la situación de A tiene que ser, ¿no es cierto?, de factor prima. Y aparte dice acá, tiempo de recepción de la nave B, de la señal enviada por A, porque B está en todo momento observando lo que observa A, pero no está directamente observando el asteroide. No sé si me entienden por ahí la idea. De tal manera que, por ejemplo, el T' tendría que ser la reflexión de la señal por el asteroide según B. O sea, A, el tiempo T, perdonen, A, es el tiempo de reflexión del asteroide según la señal que le envió A. Pero T' es lo que observa B de la reflexión de la señal del asteroide con respecto a A. O sea, como les digo, B está todo el rato observando lo que A observa, pero desde su sistema de referencia prima, ¿ya? No es que B esté observando directamente el asteroide. Entonces, T', como les digo, tiempo de reflexión de la señal según B, ¿ya? O sea, la reflexión de la señal del asteroide hacia A, pero según lo que observa B de esa situación. Y X', distancia entre B, esto sí es la distancia entre B y el asteroide al momento de la reflexión. Entonces el problema nos está pidiendo X' y T', este y este. Ya, entonces por eso yo les decía que partíamos de esto, de esta transformación, que viene siendo básicamente la distancia, o sea, si lo desglosamos un poquito nos queda así, ¿ya? Entonces esta es la distancia de la señal emitida por A, pero según lo que ve B, menos el rebote de luz, ¿no es cierto? La devolución del asteroide, que tiene que ser del tiempo T de reflexión de la señal según lo que ve B, ¿ya? Recordemos que lo escribimos negativo cuando las señales vienen en sentido contrario, ¿ya? Es porque la señal se emitió para allá y luego rebotó para acá, entonces por eso tiene que ir con signo negativo después, ¿ya? Y esto sería entonces lo observado para la nave B. Y para la nave A tendría que ser algo así como C, T1 menos T. O sea, sería CT1 menos CT. Eso para el caso A, ¿ya? No se olviden que negativo por la reflexión. Reflexión. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos, a través de la proporcionalidad de los tiempos,
obtenemos una relación entre la señal emitida y la señal recibida, ¿no es cierto? O sea, podríamos poner aquí, por ejemplo, que T1' es igual a K T1, donde K representaría entonces nuestra proporcionalidad temporal, C más B, C menos B, T1. ¿Ya? Y T1 lo podemos despejar, por ejemplo, de esta. Este era el caso para la nave A. Despejamos T1, nos queda CX más CT partido por C. ¿Ya? Entonces lo podemos escribir como C más B, C menos B. Y aquí en T1 voy a escribir T menos XC. T menos XC. Y entonces, después de reflejarse entonces el asteroide, la señal va a volver a cada nave, ¿no es cierto? En otro cierto tiempo, llamémosle T2, ¿ya? T2, entonces este va a ser T1 más XC. Y ese tiempo, según la nave que está observando la situación, nave B, va a ser T1' más X'C, ¿verdad? Entonces, ese tiempo, de nuevo, ocupamos nuestra constante de proporcionalidad, K T2', entonces nos queda que T2' va a ser raíz de C menos B, C más B, T2. ¿Ya? ¿Por qué ahora invertimos los signos? Porque ahora es la señal que viaja hacia nosotros, o sea, es el tiempo de reflexión. Entonces nos queda, de nuevo, despejando ahora T2 desde esto que vimos acá, nos queda entonces que T2' es la raíz de C menos B, C más B, T1 más X partido por C, ¿ya? Como C es una constante en todo el proceso, ya sabemos que eso es la velocidad de la luz, el tiempo y la posición del asteroide según la nave A tendría que ser simplemente un promedio, ¿no es cierto?, entre T1, T2 partido por 2. Y por lo tanto, entonces, X' va a tener que ser T2 menos T1', partido por 2. ¿Ya? Entonces, de esta parte, obtenemos que la ley de transformación de Lorentz, para el paso de coordenada espacio-temporal entre dos sistemas inerciales que se vuelven con velocidad relativa v, simplemente para la variable temporal ya sabemos que ocupamos esto, cuadrado, y para la variable espacial ya sabemos que ocupamos esto. ¿Ya? Y eso sería todo entonces para nuestro ejercicio, que en realidad nos pedía esto y esto, ¿ah? Pero que yo me quise como meter un poquito más en lo otro. Y bueno, con eso terminamos entonces el ejercicio 2. Pasamos directamente al 3, ya no voy a pausar porque va a ser el último que vamos a revisar. Veamos aquí, tenemos que el 3 nos muestra 3 transmisores de radios idénticos ABC, cada uno de los cuales transmite a la frecuencia nu sub 0. En el respectivo sistema propio se encuentra en equilibrio como se ve en la siguiente figura. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia de las señales de B que recibe C y cuál es la frecuencia de las señales de A que recibe C? Entonces tenemos nuestro sistema, tenemos B acá, tenemos A que se mueve ahí con B, y tenemos aquí un C que se mueve allá con B. Entonces, encontrar entonces la frecuencia nu sub 0 que llega a un receptor, en este caso al receptor C. Entonces, nu sub 0 que llega a C. ¿Ya? Vamos a llamarle nu F a la frecuencia que emite la fuente. ¿Ya? Frecuencia que emite la fuente. Obviamente en su sistema propio, ¿ya? Y esta fuente se está alejando entonces con una velocidad relativa beta. Velocidad relativa. ¿Ya? Entonces en nuestro caso el receptor es C y nos preguntan por la fuente B, me parece, para la letra A, nos preguntan por las señales de B que recibe C, o sea que nuestra emisora va a ser B. ¿Ya? Entonces, según así un sistema de referencia, tenemos que, aquí tenemos un sistema de referencia móvil con B, ¿ya?
Y tenemos entonces que dos sucesos ocurren, ¿no es cierto?, aquí en un tiempo t1, x1, y aquí tenemos t2, x2. Por lo tanto, la diferencia de tiempo t sub 0, creo que ya lo habíamos explicado por ahí en alguna parte, que recibe de las dos señales, entonces tiene que ser x2c menos t1 más x1 partido por c. Ya de esa manera entonces se comporta, recordando que este factor es el que está relacionado con el viaje de la luz. ¿Ya? Entonces, podemos escribir que T0 es igual a T2 menos T1, o sea, despejando de acá, menos X2 menos X1 partido por C. Vamos a guardarnos esta expresión, la vamos a ocupar de ahí. Y como nosotros sabemos que la diferencia de los tiempos nos determina un periodo, ¿verdad? Podemos hacer una relación entre estas diferencias de tiempo y su dilatación. O sea, podríamos poner, por ejemplo, que T2 menos T1 es igual a gamma, ¿ya? Gamma por, no sé, por ejemplo, el periodo de la fuente, ¿ya? El periodo de la fuente es el periodo que percibe entonces B de sí misma, porque hablamos que la fuente era B y lo vamos a denotar por el sub F. Entonces vamos a poner aquí que fuente es B. ¿Ya? Entonces esto lo podemos escribir como gamma partido por nu de la fuente, porque la relación entre el periodo y la frecuencia, ¿cierto? Es 1 partido por, o sea, son inversamente proporcionales, ¿verdad? Ya, pues entonces tenemos eso y además tenemos que x2 menos x1 es igual a b de 2 menos t1. ¿Ya? Entonces, de nuevo puedo hacer la relación entre esto y lo que acabamos de encontrar acá. Entonces esto me queda b gamma ta nu f. ¿Por qué puse a? No sé, porque aquí está como medio raro. Ahí. Entonces simplemente reemplacé estos tiempos acá. Por eso me quedo b nu partido por, perdón, gamma partido por nu f. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos eso acá en asterisco, ¿ya? Y relacionamos t con la frecuencia, nos queda entonces 1 partido por nu sub 0 es igual a gamma nu f menos, y ahora escribimos esto de acá, b gamma nu f por c, y agregamos la c. Entonces factorizamos gamma nu f y nos queda 1 menos b partido por c. Entonces nos queda que nu sub 0 es nu de la fuente partido por gamma 1 menos bc. Ya, si hacemos un juego, o sea, si metemos el gamma acá, por ejemplo, nos queda nu de la fuente. El gamma es raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado, partido por 1 menos bc. Metemos este 1 menos bc dentro de la raíz y nos queda nu de la fuente, raíz de 1 más beta, 1 menos beta. O sea, un resultado que nosotros esperábamos que nos diera, que es 1 más beta, 1 menos beta de la fuente. ¿Ya? Resultado esperado, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista de C, en realidad B es el que se está alejando con una rapidez B mayúscula, o sea, perdón, claro, V mayúscula. ¿Ya? Desde el punto de vista de C, en realidad B es el que se aleja. Entonces, si se aleja, tiene concordancia que este valor sea positivo, porque así la frecuencia con la que lo va a ver va a ser menor y la longitud de onda va a ser mayor. ¿Ya? Y la letra B nos pide, déjenme verla, la letra B nos pide cuál es la frecuencia de las señales de A que recibe C. Entonces ahora, ay, se me pierde la pantalla, acá. Voy a borrar un poquito aquí. Entonces para B nos piden un caso obviamente similar al anterior, pero ahora tenemos que nuestra fuente es A, ya vamos a olvidarnos un poco de B, y que A se aleja entonces con esta velocidad y además C también se está alejando. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos que encontrar una velocidad relativa a través de la composición de velocidades. O sea, ahora una velocidad relativa entre A y C. ¿Ya? La velocidad de A
el otro se está alejando, entonces negativo con negativo, nos queda ahí, entonces 1 más b menos b c cuadrado. Recuerden que ya vimos ejercicios de velocidad relativa para que revisen si alguien no cacha. Y entonces nos queda esto que sería, en función de beta, lo voy a escribir beta c, 1 más beta cuadrado. Esa entonces es la relación, recordando que beta es b partido por c. ¿Ya? Esa es la velocidad relativa. Entonces la velocidad relativa partido por c va a ser igual a beta a c, y eso va a ser igual a 2 beta, 1 más b cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso anterior y al resultado que obtuvimos acá, por ejemplo, entonces podríamos escribir que la frecuencia con la que percibe c a a va a ser igual entonces a raíz de 1 menos b a c, 1 más b a c del nu a. ¿Ya? Y aquí obviamente hay que jugársela, o sea, el beta a c ya lo escribimos acá, lo vamos a reemplazar acá, y nos estaría quedando entonces 1 menos 2 beta, 1 más beta cuadrado, 1 más 2 beta, 1 más beta cuadrado. Y aquí entonces hay que jugar, ordenar, simplificar, factorizar, qué sé yo. Y debería quedarles entonces que nu a c es igual a beta menos 1, beta más 1, nu a. Ahí está entonces la relación. Y ahora ya es distinto, no es lo mismo que esto porque ahora tenemos que los dos sistemas se están moviendo. Hasta el momento habíamos estado viendo un efecto Doppler relativista, siempre y cuando tenemos un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia que se mueve. Entonces las emisiones propias, ¿no es cierto?, se ven de distinta manera en el sistema de referencia fijo. Ahora tenemos dos sistemas que se mueven y por lo tanto de aquí desaparece la raíz que nos había estado apareciendo. ¿Ya? Ya. Entonces, este es de los últimos, como les decía, de la parte de efecto Doppler. Así que ustedes fueron a revisar los videos y ya más o menos saben cómo se trabajan los ejercicios de efecto Doppler relativista. Y en este caso lo que tenemos es que se detecta, ¿no es cierto?, una línea de calcio en el espectro de la estrella Alpha Centauri, y este tiene una longitud de 396,820 nanómetros. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. Entonces, primero, como acá dice, la línea de calcio correspondiente en el espectro de la estrella, eso quiere decir que estamos hablando del lambda, de la longitud de onda, que posee el sistema en la estrella. O sea, vamos a ponerle lambda alfa, ¿ya? Este es el 396,820 nanómetros. Aquí es medio raro ese 8. Ahí. Después dice, la misma línea en el espectro solar tiene una longitud de onda de, ¿ya? Entonces voy a poner lambda sub s, tiene una longitud de onda 396,849 nanómetros. Entonces lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es la velocidad radial que tiene Alpha Centauri relativa al sistema solar? ¿Se acerca o se aleja? Si ustedes revisaron ahí las grabaciones, veíamos, ¿no es cierto?, que dependiendo que si se acercaba o se alejaba, el valor de lambda era un valor que podía verse mayor desde el sistema, por ejemplo, solar, o podría verse menor desde el punto de vista del sistema solar, ¿ya? Y dependiendo de ese resultado, uno podía determinar si esta estrella se está acercando o se está alejando, ¿ya? Si el valor de lambda S era mayor al que tenía la estrella, por ejemplo, en este caso, en su sistema propio, entonces entendíamos que este se estaba alejando, y si ocurría al revés es porque se estaba acercando. Entonces, para las letras A vamos a utilizar, obviamente, efecto Doppler relativista. ¿Ya? Vamos a decir entonces que lambda S es igual a la raíz de 1 más beta, 1 menos beta, lambda alfa. ¿Ya? Generalmente aquí nosotros lo que colocamos es un lambda sub 0, porque sub 0 representa lo
lo que está relacionado al sistema propio, ¿ya? Es decir, al que nosotros estamos observando o emitiendo y que estamos, como bien digo, observando desde nuestro sistema de referencia, que en este caso tendría que ser el del sistema solar. Entonces, aquí ya simplemente nos queda despejar, porque nosotros ya tenemos lambda S y tenemos lambda alfa. Ahí, ¿verdad? Menos beta. Estos resultados los tenemos. Y podemos elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda lambda S, lambda alfa al cuadrado es igual a 1 más beta, 1 menos beta. Finalmente lo que intentamos despejar, ¿no es cierto?, es beta, porque lo que necesitamos es la velocidad relativa, o sea, la velocidad con la que Alfa Centauri se está alejando. Y ahí para encontrar ese, necesitamos encontrar beta, obviamente. Beta es B partido por C. Entonces, bueno, si hacemos un despeje, a mí me queda que este resultado da 1,00015. Y entonces nos estaría quedando algo así como 1 menos beta, 1 más beta, 1,0015. O sea, pues seguimos despejando, 1 menos beta, hago esta división, 0,99, 0,99 beta, paso sumando beta, paso restando ¿no es cierto? Finalmente ahí me queda que beta es de 5,02 por 10 elevado a menos 3, y como sabemos que beta es B partido por C, entonces V lo multiplicamos por C, considerando C 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, nos queda que B entonces 1,5 por 10 elevado a 6 metros partidos por segundo. Aquí también depende un poco de la aproximación que hace la calculadora. Yo generalmente dejo todo en dos cifras decimales o dos cifras después de la coma, pero si ustedes, por ejemplo, lo hacen con el ANS, ¿no es cierto?, puede que el resultado varíe acá en lo que ustedes obtienen. ¿Ya? Eso lo dejo como datito. Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta, que es la velocidad con la que se aleja, o sea, esta velocidad v que yo les dibujaba acá. Y si se acerca o se aleja, uno lo determina, como les digo, con este resultado. Y ahora, si uno no tiene alguno de estos dos resultados, entonces se fija, ¿no es cierto?, en el signo que pueda tener v. Si tiene signo positivo, quiere decir que se está alejando. Si tiene signo negativo, quiere decir que se está acercando. ¿Ya? Y para la letra B, dice qué velocidad transversal respecto de la visual deberían tener los iones de calcio, de forma que la luz con longitud de onda normal de 396,849 nanómetros variara en esa cantidad. Se podría distinguir la luz de la que se recibe procediendo de Alfa Centauri. Eso es pregunta, me faltó ponerlo ahí como pregunta. Ahí. ¿Ya? Entonces, aquí, para sintetizar un poco lo que nos están preguntando ¿qué velocidad transversal respecto de la visual deberían tener los iones de calcio para que nuestro lambda S aumente en esa cantidad? ¿Ya? Esa es una síntesis de lo que está preguntando aquí la letra B. Entonces, nosotros tenemos un sistema más o menos así. Vamos a poner nuestro sistema solar acá, por ejemplo, como observador inercial. Tenemos aquí nuestra Alfa Centauri. Vamos a suponer que esta se encuentra, vamos a poner ahí, ya, con un ángulo phi, por ejemplo, con respecto al sistema solar. Y lo que vamos a hacer, vamos a partir de una idea de composición de vectores, pero vectores cualquiera. Y para decir que es un vector transversal, luego a ese vector cualquiera le vamos a decir que tiene un ángulo phi de pi medio.
Ya, o sea, partimos de algo más general y luego lo hacemos particular al caso de ese ángulo. Entonces, bueno, yo voy a trazar aquí vectores, por ejemplo, esta composición ahí, ¿ya? De tal manera de que aquí en esta posición Alfa Centauri, por ejemplo, se encuentra a un tiempo 1 en una posición x1 y después más adelante se encuentra en un tiempo t2 en una posición x2. ¿Ya? Aquí, desde el punto de vista de S hasta Alfa Centauri, vamos a poner que tiene una distancia, un vector R1, y la posición acá en este otro lado va a ser un vector R2. ¿Ya? Y obviamente la velocidad radial que tiene es la velocidad que tiene con respecto a este vector posición R1, o sea, es una velocidad que va en esa misma dirección, ¿no es cierto? Y este ángulo phi también lo tenemos acá, ¿cierto? Ahí. Entonces, como les digo, vamos a partir de esta idea general, como haciendo, nosotros inventando una construcción del movimiento que va a tener Alfa Centauri, y después lo llevamos al caso particular a que tenga esta característica, porque ustedes saben que la velocidad transversal en realidad no debería ser así, sino que debería ser asá, ¿no es cierto? Esta vendría siendo la transversal, si esta es la radial. ¿Ya? Entonces partimos, como les digo, de esta idea y luego nos vamos al caso en que se comporta de distinta manera. Entonces, ¿para qué yo hago esta aproximación? ¿Ya? Como yo conozco, por ejemplo, la distribución de un periodo de emisión de pulso, como se vieron en el video que yo les subí, cuando uno tiene una partícula, por ejemplo, emitiendo como un evento E1, por ejemplo, y tenemos que después emite en otro evento E2, ese periodo de emisión que lo representamos como T sub 0, uno lo puede escribir como T2 más R2 partido por C, y T1 más R1 partido por C. En donde aquí tiene, ¿no es cierto?, el tiempo en el que emite y cuánto se demora la luz en llegar hasta el objeto que uno, o sea, perdón, el sistema donde uno está observando esto. Recordemos que eso es la distancia que recorre partido por la velocidad de la luz. Entonces, en este caso, como yo le estoy diciendo que las posiciones con respecto al sistema S son R1 y R2, por eso lo escribimos en función de R1 y R2. Ya voy a borrar por acá arribita. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el suceso que ocurre acá y le restamos el suceso que ocurre acá para obtener, ¿no es cierto?, un periodo de emisión de ese pulso. Ya, por otro lado, podríamos, por ejemplo, les voy a ampliar un poquito acá el dibujo, podríamos además decir, este lado de acá se puede también encontrar de la resta R2 menos R1. Voy a escribirlo con rojo aquí para que lo vean, este lado de acá, ¿ya? Y este lado de acá, que yo lo dibujé así como un poco recto, pero debería estar un poquito torcido, de tal manera que uno tiene distintos valores de x, entonces vamos a poner que este es x2 menos x1. ¿Ya? Entonces, es al revés, perdón, es R1 menos R2, porque R1 es más largo, perdón. Y aquí también. Entonces, esto es R1 menos R2 y x1 menos x2. Ahí sí. Entonces, aquí, por ejemplo, por trigonometría, podríamos obtener que el coseno de phi es R1 menos R2, x1 menos x2. Y esto me lo voy a guardar, porque lo voy a ocupar en lo siguiente. Entonces habíamos quedado en la emisión del pulso, ¿no es cierto? El T sub 0. Esto generalmente uno lo ordena, o sea, por ejemplo, pasamos los tiempos juntos, T2 menos T1, y vamos a agrupar lo que está relacionado a R partido por C, quedándonos entonces menos R1 menos R2 partido por C. Entonces, de lo que obtuvimos recién, este de acá, vamos a despejar R1 menos R2 y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos va a quedar T2 menos T1 menos X1 menos X2 coseno de phi partido por C. Ahí.
Ya. Y además podemos decir, por ejemplo, de nuevo observando este dibujo, si tenemos cambios de posición en X, por ejemplo, esos cambios de posición son en relación a ¿qué? En relación a que esto se está moviendo con una velocidad v, ¿verdad? Entonces se está desplazando para allá, se está alejando del sistema solar, dijimos recién, con una velocidad v. Entonces podemos relacionar, por ejemplo, que x2 menos x1, perdón, es igual a nu del T2 menos T1. A ver, aquí tenemos, esto es metro, esto es B, perdón, B de esto, ¿ya? Ahí entonces tenemos la velocidad, los tiempos, nos deberían dar las posiciones, eso está correcto. Entonces, además de eso, podemos, por ejemplo, escribir podemos escribir que T2 menos T1 es igual a gamma partido mu F. ¿Ya? Este resultado también lo obtuvimos en los ejercicios anteriores. Está relacionado con la dilatación del tiempo, que hemos estado estudiando también en la materia anterior, y con los periodos en relación a lo que observa la fuente. Entonces, finalmente, este resultado nos queda V gamma nu sub F. Ay, no quiero que confundan el B con el nu, se lo voy a escribir más exagerado, así. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos esto, podemos escribir entonces que T sub 0 es igual a gamma nu F menos B gamma nu FC coseno de phi. Lo reemplacé todo acá. ¿Ya? Reemplazo este aquí al principio y reemplazo aquí x1 menos x2 por esto que encontramos recién. Y nos queda eso. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Como lo tenemos en función del periodo acá, el periodo también lo podemos escribir como 1 partido por nu y sub 0 también, para decir que estamos hablando del sistema propio también. Entonces el resultado nos va a quedar 1 partido por nu 0, gamma nu de la fuente, menos b, gamma coseno de phi, nu de la fuente, c. ¿Ya? Entonces podemos intentar ordenar un poquito eso. Por ejemplo, escribir gamma en función de los beta. ¿Ya? Gamma 1 menos beta al cuadrado. Entonces podemos intentar escribir eso así. Y si ustedes hacen, digamos, la transformación, debería quedarles algo así como nu sub 0 es igual a raíz de 1 menos beta al cuadrado, nu sub f, partido por 1 menos beta, coseno de phi. ¿Ya? Entonces ahí, con respecto a la frecuencia, ¿verdad? Pero nosotros en realidad queremos ver cómo va cambiando el lambda, ¿ya? O sea, la longitud de onda. Entonces relacionamos B sub 0 con lambda y nos aparece un C por ahí, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar lambda es 1 menos beta coseno 1 menos beta cuadrado lambda f. Nos aparece un C acá y acá también, o sea, en nu sub 0 y en BF, entonces por eso se simplifican y finalmente queda como que fuesen al revés solamente. O sea, que tenemos que esto es C partido por nu. Ya, y este es sub 0. Ahora sí, entonces esta es una expresión, como les decía yo, general, con un ángulo cualquiera. Entonces se les puede preguntar por cualquier ángulo que genera, ¿no es cierto?, este sistema con respecto al sistema solar. Pero en particular se le está preguntando por un ángulo cuando la velocidad es de tipo transversal. Entonces tenemos que este ángulo tiene que ser pi medio. Entonces lo llevamos a ese caso general, donde además tenemos algunos datitos. Por ejemplo, tenemos que el de la fuente
este tiene que ser 396,849 nanómetros, y nuestro lambda sub 0, el que observa el sistema solar, tiene que ser el del sistema solar, 849, pero sumándole 0,029, que era la cantidad que nos pedían. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan eso, intentan despejar beta, les debería quedar un beta de 0,012, es decir, un B de 3600 kilómetros partido por segundo. ¿Ya? Y lo otro que nos preguntan es si se podría distinguir la luz de la que se recibe procediendo de Alpha Centauri. Entonces la lambda sub 0, como es de 396,878 nanómetros, es un valor diferente al que realmente emite Alpha Centauri, que lo habíamos puesto acá como 396,849, creo que así da el enunciado. Acá está. Esta es la que nosotros percibimos desde el Sol de Alpha Centauri, y la que estamos percibiendo ahora con esta nueva cantidad es esa, ¿ya? Entonces uno no podría distinguir realmente si es que Alpha Centauri o no, porque las frecuencias no coinciden. O sea, perdón, las longitudes de onda. Entonces no se distingue. O sea, uno la longitud de onda la sigue viendo, lo que pasa es que uno no podría determinar si eso no es de Alpha Centauri, podría ser de otra cosa, a menos que haga el estudio, ¿no es cierto?, de vectores de velocidad y de posición de dicha estrella, ¿ya? Pero entonces, en resumen, como les digo, para encontrar cualquier tipo de estrella, cometa, lo que sea, hacemos la distinción o hacemos un caso muy general con respecto a cualquier ángulo, y ya luego en la pregunta en particular ustedes reemplazan el ángulo que se les esté pidiendo, ¿ya? Puede ser, como bien digo acá, la velocidad transversal, o se les puede pedir que forme un ángulo X con respecto al Sol, etc. Entonces ahí ustedes pueden ir cambiando este ángulo. Así que este resultado que obtuvimos acá, se puede aplicar para otras cosas, para que lo tengan por ahí anotado en algún formulario, no sé, porque es general, como les decía. ¿Ya? Les doy unos segunditos para que copien y pasamos al siguiente. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces vamos al siguiente. Número 5. No se ha alcanzado. Lo ampliamos. Sí, alcanzó. Ya. Entonces ahora tenemos algunas observaciones efectuadas sobre un objeto estelar, un cuásar, hacen pensar que cuando emitió la luz que acaba de llegar a la Tierra estaba en movimiento y alejándose con una cierta velocidad con respecto a la Tierra. Dice, una de las líneas identificadas del espectro de este cuásar tiene una longitud de onda de 120 nanómetros cuando se emite desde la fuente estacionaria. En el espectro del cuásar observado en la Tierra, ¿a qué longitud de onda corresponde? Entonces, como nos están diciendo primeramente en el enunciado que este objeto se está alejando de la Tierra,
entonces uno ya tiene, ¿no es cierto?, que esto es 0,8C, y también uno entiende que el espectro que debería recibir la Tierra debería ser un espectro mayor que el que estaba emitiendo el cuásar, que era esta cantidad de acá. Entonces, vamos a escribir, no sé, sub T, va a decir que es de la Tierra, raíz de 1 más beta, 1 menos beta, y el que emitió el cuásar. ¿Ya? Sabemos que la expresión es así, porque se aleja, esto es positivo, entonces aquí solamente nos queda despejar y encontrar el delta sub T, o sea, el espectro que observa la Tierra, el lambda, perdón, sub T. ¿Ya? Entonces esto nos queda raíz de 1 más 0,8 partido por 1 menos 0,8, y esto es 120 el lambda del cuásar, entonces nos queda de 360 nanómetros. Y entonces la letra A era súper rápida de hacer. La letra B dice, los cuásares emiten energía a una velocidad tan grande que los astrónomos creen que deben quemarse por completo en un tiempo relativamente corto. Si el tiempo de vida del cuásar se supone que es, voy a poner aquí, tiempo de vida del cuásar, es aproximadamente de 10 elevado a 6 años, y se hagan medidos en el sistema en reposo del cuásar, determinar el intervalo de tiempo terrestre durante el cual se recibe radiación del cuásar en la Tierra. Se supone que la velocidad de la Tierra permanece constante. Sí, pues, o sea, todo el rato hemos estado tomando en consideración que la Tierra es el sistema de referencia inercial. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la única información que tenemos. Este viene siendo el tiempo de vida propio del cuásar, o sea, desde su sistema de referencia. Y lo que necesitamos encontrar entonces nosotros es el intervalo de tiempo terrestre en el cual se percibe esta radiación. Entonces vamos a suponer que T1 igual 0. ¿Ya? O sea, este es el momento en cuando la luz del cuásar justo acaba de llegar a la Tierra. Estamos simplemente haciéndole un 0 a un cronómetro para desde ahí empezar a medir, ¿ya? Eso es lo que usualmente estamos haciendo. Entonces vamos a poner aquí que este tiempo es cuando la luz del cuásar, del Q le vamos a poner, justo acaba de llegar a la Tierra. ¿Ya? Y esto fue el momento, no sé, cuando recibió, ¿no es cierto?, la primera señal del cuásar. Y tenemos que hay un tiempo T2', en el punto de vista del sistema del cuásar, que es el tiempo que ha transcurrido en emisión, o sea, nuestro 10 elevado a 6 años. ¿Ya? No sé si me entienden la idea. Aquí emitió su primer longitud de onda, y aquí emitió su última, pero obviamente sabemos que la Tierra no lo va a percibir a esta misma cantidad, sino que tenemos que encontrar. ¿Ya? Entonces, como el cuásar se aleja de la Tierra, vamos a poner aquí, según la Tierra, tenemos que el cuásar va cambiando de posición, ¿no es cierto? X2 menos X1, y esto lo podemos escribir como beta C delta T. ¿Ya? Y este delta T va a ser BC T2 menos T1, pero ya dijimos que T1 es 0, entonces nos queda beta C T2. Y la relación entre entre T2 y T2' es que T2 es gamma T2', ¿verdad? Dilatación del tiempo. Entonces esto nos puede quedar beta C gamma T2', ¿ya? Ahora, cuando el cuásar muere, o sea, cuando deja de existir, ¿verdad?, la Tierra todavía va a seguir recibiendo las últimas líneas de emisión que hizo antes de morir, ¿cierto? Porque tienen que viajar, entonces obviamente nosotros lo vamos a percibir en un tiempo más tardío, ¿ya? Entonces, como la Tierra todavía sigue recibiendo luz, va a tardar en hacer este recorrido, el recorrido delta T que acabamos de encontrar. Entonces, el tiempo total, lo voy a llamar aquí el tiempo total T,
durante el cual la Tierra va a recibir la luz del cuásar, va a ser obviamente T2 menos T1. ¿Sí? Y esto es igual, como bien decía, gamma T2' menos T1'. Entonces T1', 0. Y hay que sumarle la distancia que viaja la luz partido por la velocidad de la luz. O sea, lo que hemos estado siempre. ¿Ya? El tiempo más el tiempo en que la luz viaje. ¿Ya? Y este delta X lo encontramos aquí recién, ¿verdad? Entonces nos queda que T es gamma T2' más beta C gamma T2' partido por C. Entonces, aquí por ejemplo la C la matamos y nos estaría quedando T es igual a T2', raíz de 1 menos beta cuadrado, más beta, partido por 1 menos beta cuadrado, estoy escribiendo el gamma solamente, T2'. Y como uno ya tiene el beta por ahí, aquí, ¿no es cierto? Beta 0,8, entonces reemplazamos y nos queda que el tiempo es de aproximadamente 3 por 10 elevado a 6 años. Y ahí entonces estaría listo, ese es el tiempo por el cual recibe radiación la Tierra con respecto a este cuásar 13-9.